escuela, EBDB. Hemos pasado un buen tiempo con ellos, ¿ok? Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Y la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Versículo 15, estamos leyendo Mateo capítulo 18. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta, y si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, pero que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por este tiempo tan especial y gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en tu nombre una vez más. Háblanos a través de estos versículos. Que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra, y que use mi vida, Señor, en este momento para predicar de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Me lo voy a dejar a Dante. Comparte eso. Hoy día estamos continuando con el libro de Mateo. Recuerden que Mateo habla acerca del Mesías. El reino ya está aquí. Y una de las cosas que Mateo nos quiere decir es que en el primer capítulo o mejor dicho, en el primer versículo de este capítulo, nos muestra las características de los ciudadanos de este reino, que es un reino espiritual. Y nos ha hablado de 2 características: la humildad y la renuncia. Todo ciudadano del reino de los cielos, y tú dices, yo soy ciudadano del reino de los cielos, deberíamos tener esas 2 características: humildad en nuestro trato con los demás y renuncia a nuestros deseos pecaminosos. Eso es importante. Y obviamente la renuncia significa el arrepentimiento, ¿no? No puede haber cristianos que no se han arrepentido de sus pecados o que han renunciado a sus deseos pecaminosos. Y Mateo nos ha dicho en 3 puntos muy importantes. 1, renuncia a tus deseos pecaminosos por lo que ves. Porque la gran mayoría de los pecados ingresan ¿por dónde? Por los ojos. Entonces, ten cuidado de lo que ves. No solo por la calle, también en las redes sociales. Pero también ten cuidado con lo que haces. Porque una vez que está en la cabeza y entra por los ojos, pues lo que haces, lo que te lleva a pecar, lo que se ha acostumbrado tu cuerpo a pecar, entonces tienes que renunciar a esto. Y aún tus pies. Mateo dijo, mejor entra sin un ojo, sin un brazo, sin un pie, porque mis pies me conducen a esos lugares pecaminosos. Y algunas personas me preguntan siempre, ¿no, pastor? ¿Y tengo que renunciar a mis amigos, a esos chats de WhatsApp que a veces son mis amigos de colegio, promoción? Yo le digo, mira, si es que es un problema en tu vida espiritual y te está llevando a continuar con tus deseos pecaminosos, renuncia. Renuncia, porque esto es parte de ser ciudadano del reino de los cielos. Tú no puedes luchar frente al pecado como el drogadicto, decir, ahí está mi droga y voy a luchar frente a la droga. Es igual, en la misma situación nos dice, es preferible entrar con un ojo que tener los 2 ojos e ir derecho al lago de fuego.
Esas son las dos características. Y este capítulo es el cuarto de los 5 discursos que Mateo nos dice. Así que hoy vamos a hablar ahora de la humildad en el reino de Dios. Entonces, el bosquejo que tenemos hoy es el siguiente. Del versículo 12 al 14, la humildad de Dios contada en una parábola. Del versículo 15 al 17, la humildad y la corrección mostrada a otro creyente que peca contra ti. Y del versículo 18 hasta el 20, la humildad y la corrección encargada a la iglesia. ¿Okay? Estos son lo que vamos hoy día a estudiar estos versículos. Ya como nos habló de la humildad que debe ver como una característica de los ciudadanos del reino, pero también en estos versículos primeros nos muestra la humildad de Dios. Jesús está yendo, recuerdan, a Jerusalén con sus discípulos, y el versículo 12 dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿No dejará las 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Nosotros conocemos por Lucas capítulo 15, versículo 13 hasta el 7, conocemos la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? ¿Por qué es diferente Mateo? Y como siempre hemos hablado en los evangelios sinópticos, cada evangelista, porque a veces lo conocen, ¿no? Los que han escrito los evangelios, se enfoca en un público, en un auditorio, en unos oyentes. Mateo se dirige a los judíos, Lucas está hablando a los gentiles. Y en Lucas, cuando narra esta parábola de la oveja perdida, en ese momento se refiere a los perdidos espirituales y a los fariseos, quienes se sentían autojustificados. Ese es el énfasis de la parábola de la oveja perdida en el libro de Lucas. Pero aquí, ¿cuál es? Es la humildad de Dios mostrada a un pecador que se descarría, a un hermano en la fe. Por eso, versículo 13 dice, si la encuentro, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. Muy interesante Mateo. Mateo, como tiene esto en su mente de la doctrina y la teología judía, siempre Mateo muestra, hay recompensas y hay grados de recompensas, o sea, de menos a más, pero también hay castigos y grados de castigos, de menos a más. Y acá dice que si hay una persona que se restaura, si hay una persona que se extravía, si hay una persona que se descarría, el pastor va por esa oveja, deja las 99 y se alegra más. O sea, hay más alegría, hay más regocijo. Por una persona que se salva, no, por una persona que se restaura. Estaba extraviada, pero ahora regresó. Y esto es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios es un amor individual, es un amor paciente, es un amor que busca, es un amor que se regocija en la restauración, es un amor que protege. Dios se muestra de esta forma. Así es nuestro Dios, así es nuestro Señor. Ese es su amor. Y si en alguna circunstancia nos hemos sentido así como extraviados, recuerdan que el amor de Dios está disponible para nosotros. Una de las características, o lo que nosotros llamamos los distintivos del movimiento de Calvary Chapel, es gracia sobre gracia. ¿Y eso qué significa? La gracia es extendida cuando una persona se arrepiente y regresa y tiene las oportunidades. Creemos en el Dios de las segundas oportunidades. El pastor Chuck escribía, no sé, hay un libro que se llama Porque la gracia todo lo cambia. Si no lo han leído, se los paso, ¿no? Por ahí. Él dice, a mí me encanta restaurar motores. A veces hay motores que ya están, los mecánicos dicen no sirve, pero él dice, a mí me gusta ir, buscar las piezas, restaurar. Parece más peruano, ¿no? Porque el peruano siempre sirve, ¿no? En el techo está todas las cosas que sirven, pero que no sirven, pero que algún día pueden servir, ¿no? Algo así, ¿no? La cultura peruana, ¿sabían, no? A veces, esto me puede servir, y ahí está botado. 10 años, 20 años. Pero a diferencia de los peruanos, él agarraba y sí lo hacía funcionar. Y usaba esta analogía para decir, yo he visto muchos hombres y mujeres
que han sido maltratados por otros líderes, por otros movimientos, o a veces por el pecado, o a veces por la carne, a veces por el mundo, y que hoy están ahí, sus dones y talentos enterrados, y a mí me gusta, dice, darles una oportunidad. Y creo que eso lo ha transmitido a todas las iglesias de Calvary Chapel, porque también yo no soy alguien que mira el concepto de la gracia como simplemente un concepto. Para mí es práctica y también es gracia. He recibido gracia de parte del Señor y me gusta dar gracia, porque la gracia al final ayuda más a reflejar el amor de Dios que la ley. Y el pastor Chag decía, no, yo prefiero equivocarme en la gracia que ser rígido y equivocarme en la ley. Y un día diré, ¿no? En el cielo, bueno, Señor, mostré gracia. Es decir, fui tan rígido que me boté a todo el mundo, ¿no? Todos fallaron, que al final no vayan a estar con el Señor. Así que esto es lo que nos muestra estos versículos. Y recordemos algo, hermanos. La restauración del hermano o de la hermana trae más alegría a Jesús. Y queremos ser una iglesia que restaura, que si ha fallado y se ha arrepentido, pues tiene la gracia y va a ser restaurado. Ojo, como he dicho, se ha arrepentido, hermanos. O sea, cuando hablamos de gracia sobre gracia, no estamos hablando de la desgracia, ¿no? Del libertinaje, sino se ha arrepentido, ha hecho los pasos firmes para volver a estar con el Señor. Amén, bienvenido. Hay oportunidades, porque eso es lo que trae más alegría al Señor. Gálatas nos anima también, una vez más, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto, pero ¿con qué? Con ternura y humildad, no con crítica ni con, no sé, palo, como decimos, ¿no? Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Versículo 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Es triste a veces que desde los círculos cristianos hay un tipo de legalismo, ¿no? Tan fuerte, hermanos. La idea es, si tú dices, yo estoy bien con Dios, entonces eres espiritual, tienes que ayudar a restaurar a tu hermano. Tienes que ayudar a levantar a tu hermano que está caído o que está dominado por un pecado. Orar por ellos, animarlos, ayudarlos. Porque si tú, como dice, ¿no? Gálatas, te crees demasiado importante porque dices, no, yo soy tan santo, no me voy a meter con este pecador. Dices, al final no eres tan importante, es lo que dice el libro de Gálatas. Versículo 14. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. O sea, Dios está interesado en la persona que está débil en su fe. Y estos pequeñitos en el contexto es alguien que recién está comenzando y alguien que de repente en el proceso ha caído en pecado. Y tengamos cuidado, ¿no, hermanos? Porque hay personas que yo he escuchado y dicen, yo de la noche a la mañana dejé de emborracharme y tomé el trago, chao. Está bien, tú puedes haber sido, pero la gran mayoría de personas pasa un proceso, hermanos. Y a veces caen. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Condenarlos? ¿Decirles que ya no sirves? No, restaurarlos. Porque Dios dice, no es mi voluntad que estos pequeñitos perezcan. A ellos necesitan la gracia, ¿no? Como a veces cuando hablamos con los pastores, son como los bebés recién nacidos, ¿no? Que vienen y cuando empiezan a caminar los bebés, hermanos, sin ayuda. Pasa mucho tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Y a veces hay que cambiar pañales, les digo. ¿Eh? Ustedes saben qué es cambiar pañales los padres, ¿no? No es nada sencillo, ¿no? Y a veces hay que cambiar pañales, pues, del pecado de una persona y decir, otra vez tú caíste en eso, otra vez en lo mismo, Dios mío, pero vamos a cambiarte el pañal, hermano, ¿no? ¿Sí me entienden, hermanos, lo que les estoy diciendo? Paciencia.
paciencia, paciencia, porque la voluntad de Dios no es que esos pequeñitos perezcan. Ahora, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Así como dice que no es la voluntad de Dios que estos pequeñitos se pierdan, también no quiere que ninguno sea destruido, que todos al final lleguen al arrepentimiento. Y esto lo digo porque algunas personas a veces les gusta agarrar esta doctrina de la elección y la predestinación en una forma legalista. Es como que Dios ha predestinado personas para que se salven, pero también ha predestinado personas para que se vayan al lago de fuego. Yo no veo en la Biblia un texto donde diga que las personas han sido predestinadas al infierno o al lago de fuego. Más bien veo textos donde dice, quiere que todos se arrepientan. La voluntad de Dios es que no perezca. Y lo opuesto, en verdad, a la predestinación es la elección del hombre, a la oferta de la salvación. O sea, Dios no elige, Dios no predestina personas para que se vayan a la condenación eterna. Él quiere, y es su voluntad, que se salven. O sea, miren hermanos, la salvación de los perdidos es la voluntad de Dios y no la predestinación a la condenación. Hay esa doctrina que habla que hay algunos que son predestinados, ¿no?, a la condenación. Pero les dije, es una doctrina sacada de una interpretación de algunos textos, pero cuando no hay textos claros que digan, ustedes han sido predestinados al lago de fuego. No, más bien el Señor no quiere que se pierdan. El Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Versículos 15 al 17. La humildad y la corrección mostrada a otro creyente que peca contra ti. Si ya nos muestra el Señor cuál es su corazón, ¿no?, como le diríamos, su voluntad de humildad, de ir tras aquella persona que se ha perdido, ahora nos va a poner para nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, en lo que nosotros vivimos y estamos aquí en la iglesia. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. En el griego, cuando habla de creyente, es si tu hermano. Pero un creyente. ¿Esto qué significa? Que en la iglesia también va a haber problemas, hermanos. ¿O no? ¿Ustedes creen que hay conflictos acá en la iglesia? Sí. Hay unos conflictos bien serios, ¿eh? Hace unos días, pastor, no me dieron café. Ya creó un conflicto, hermanos. O el café estaba muy aguado. Ya, pues. No, ustedes se ríen, ¿no? No, en verdad, sí hay, hermanos. Ahí sí, su pastor. Quiero hablar con usted. ¿Qué ha pasado? No me han dado café. Bueno, un poquito más serios es que no me saludó como debía, ¿no? ¿Tiene algo? ¿Qué ha pasado? Estamos en problemas. ¿Qué pasó la última vez? Porque antes usted me saludaba bien, con cariño. Y ahora solo me ha dado así un besito. Y yo le dije, sí, tienes razón, ¿no? No me acuerdo, pero... O sea, esos conflictos, bueno, que pareciera broma, surgen, no crean que no. Pero acá está hablando de un pecado. O sea, ya esto es una falta. Es algo muy serio, muy fuerte. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros? Habla en privado. Ojo, habla en privado. Hermanos, no dice, primero guarda rencor, resiéntete, chismea y dile, ¿sabes qué? Esa persona no me cae. No dice que hagas eso. No dice que primero riegues, murmures el chisme y luego cuando ya el chisme ha llegado a los oídos de esa persona, porque ya todos lo saben, ahí vamos a hablar. Miren qué interesante cómo el Señor nos pone claramente esto. Si un creyente peca contra ti, háblale. Porque normalmente respondemos con ¿qué? Resentimiento, odio, buscamos venganza y chismeamos. Y lo he puesto primero resentimiento porque es la cultura del sur.
Esta es nuestra cultura, ¿sabía? Cuando hay un problema, lo primero que hacen es la ley del hielo. Se resienten, no te dicen nada, no te hablan, les escribes por el WhatsApp, te dejan en visto, ¿no? Así. Resentidos. En verdad, hermanos. Tenía un conflicto así de algo que a ustedes dicen será de broma, ¿no? Pero fue del saludo. No me ha saludado como debería. Y entonces le escribo, ¿y qué tal, hermano? No, todo bien. Nunca me dijo que realmente si estaba en problemas él, ¿no? Entonces, en el sur o en muchos lugares, en lugar de hablar, la primera acción que tienen es resentirse. Y tú tienes que adivinar. O tienes que saber, o te muestra con indiferencia, o no te dice nada, o simplemente deja de venir a la iglesia. ¿Y algo ha pasado? No sé, yo no sé nada, pero están resentidos. Y mientras están resentidos, quieren que uno les diga algo. Yo no soy tanto así, ¿no? Decir, oye, hermano, hoy día no has venido, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Yo no sé, si no vienes 2 meses, te voy a decir dónde estás, ¿no? Pero si no vienes una semana, no voy a decir, oye, ¿qué pasó contigo, no? Y están guardando odio, y en lugar de hacer pagar, y en más, mandan el chisme por ahí. Eso no es de cristianos. Eso no es la forma en que deberíamos resolver los conflictos. ¿Cómo? Dice Jesús, habla. Y a esto yo lo llamo la comunicación asertiva, hermanos. Habla en privado, donde tú puedas mirarte frente a frente, aclarar tus ideas, mostrar tus emociones, para que igual también a veces como parejas muchos están así, pues busca un lugar tranquilo, cara a cara, o un cafecito siempre es mejor, y habla. ¿Y qué tengo que hacer en esa comunicación? Mira, yo tengo derecho a hablar, tú tienes derecho a hablar, tú tienes derecho a equivocarte, yo tengo derecho a equivocarme aún lo que diga, y tengo derecho de expresar mis emociones y decir, la cara que puso, eso fue lo que me hizo mal. Ya, bueno, yo te voy a escuchar porque a veces dicen eso, ¿no? Es que no es lo que dices, sino es la cara que pones. Lo que a veces le pregunto a mi esposa, ¿no? Orquitas, yo dije algo, no, es que no es lo que dices tu cara. Y digo, ¿cómo cambio mi cara? Ya no sé cómo. Y es que yo soy expresivo, pues, ¿no? O sea, si me conocen, entonces mi cara, ¿cómo la cambio mi cara? Digo, a veces tengo que agachar la cara y digo, ya me aguanto, pero entonces si es mi cara, le voy a decir, perdón, discúlpeme por poner esa cara, ¿no? Y a la próxima, no sé, trataré de mejorar la cara. No sé cómo explicar, pero la cosa es que necesitamos decir lo que sentimos, si fue una palabra, si fue una situación, si fue un gesto. O sea, hermanos, en lugar de chismear, de tener odio, resentimiento, habla. Da la opción de hablar. Hermanos, maduremos en esta área. Si hay un conflicto, si hoy hay un conflicto, yo no lo sé, hermanos, ¿no? Yo espero yo no tengo conflicto con nadie, pero si hay y entre ustedes, hablen, conversen, dense el tiempo de poder dejar todo lo que están haciendo. Y si es en pareja igual, no hables cuando esté con el televisor prendido, mirando el fútbol, ¿no? O la novela, habla, deja. Tiene que haber ese espacio donde te mires frente a frente y conversen y expresen sus emociones y lleguen a un acuerdo y reconcíliense, dice el Señor. Si han hecho eso, han ganado. Versículo 16. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Entonces ahí está la ofensa, entonces busca, ¿no? Miren, Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. O sea, ese siempre va a ser el primer paso, hermanos. Si no, Deuteronomio 19:15 es donde saca nuestro Señor. Dice, no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos.
Es que el problema fue su cara. Bueno, hermano, vamos a hablar y regresemos, hablamos sobre ese tema y si disculpó, pidió perdón, estamos reconciliados con 2 o 3 testigos, ¿ok? Y al final puedes decir, sí, pues es su cara, ¿no? ¿Qué vas a hacer, hermano? No puedes cambiar ese rostro, entonces, como no puedes cambiar ese rostro, no es lo que quiso decir, simplemente decimos, bueno, aceptamos que ese es el problema. Pero tiene que haber 2 o 3 testigos según lo que dice la ley, porque cualquier persona, y esto es para qué, para proteger, ¿no? Que cualquier persona diga y acuse a tal hermano, mira, esto es lo que ha dicho y así es. No, pues vamos a ver con 2 o 3 testigos si es que lo hizo a otra persona, si ese es el conflicto, si ese es el pecado, si ese es el problema. Ahora, Proverbios 18:17 dice, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Por eso es que se pide 2 o 3 testigos, porque en una historia contada donde involucra 2 o más personas, ¿quién es el héroe? El que cuenta la historia. ¿Y el villano quién es? El que no está presente en la historia. Así es, ¿no? Por eso cuando a veces vienen las parejas y dicen, oh, mi esposo es terrible. O viene el esposo y la esposa es terrible. Entonces yo digo, vamos a hablar con el esposo y el esposo presente. Y resulta que es al revés. Porque así no era, así se dijo. Tú has dicho, tú no. Ay, Dios mío. Entonces necesitamos 2 o 3 testigos. O sea, miren cómo es el proceso, ¿no? Primero hablas. Si no cambia, busca personas sabias. Porque recuerden esto, hermanos, la resolución de los conflictos mediante la buena comunicación trae ganancias al reino de los cielos. Y los chismes y la murmuración trae pérdidas y trae dolor y no ayuda al pueblo de Dios. Ahora, 17 dice, si aún así la persona se niega a escuchar, este sería el tercer paso, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Es interesante, ¿no? Porque Mateo, ¿cuál era su trabajo antes de ser discípulo? Cobrador de impuestos. O sea, él sabía que es ser cobrador de impuestos y pagano. Y ese es el proceso que deberíamos tener aquí en humildad. O sea, ¿cuál es? Lo voy a poner. Primero, vaya a quien le ofendió y practique la comunicación asertiva. No murmure, no critique, no chismee. Segundo, lleve 1 o 2 testigos. Si no hace caso, vayan y vayan otra vez. Tercero, traiga el asunto ante toda la congregación. Y cuarto, si no acepta la decisión de la iglesia, rompa la comunión. Ese es el proceso. Ese es el proceso. ¿Y saben qué es lo curioso mientras estudiaba? Que cuando hay un problema, todos se saltan el primer y segundo paso. ¿Y a dónde se van? Al tercero. Lo dicen a todos el problema. Y todos se enteran. Y luego ahora, ¿qué hacemos? No, hermanos, que nosotros aquí en la iglesia practiquemos este proceso. Si hay una falta, si hay un pecado. ¿Y qué pecado sería? Miren, en todos estos años, tengo muchos casos, ¿no? Pero podría mencionar, por ejemplo, una persona que vino hace mucho tiempo y empezó a pedir prestado a un hermano, una hermana, un hermano, y era muy simpático, ¿no? Muy alegre. Por eso, vuelvo a reiterar, hermanos, no se presten dinero acá entre hermanos, por favor. Ya, no hagan eso. Pero él se empezó a prestar de uno, de otro, hasta el punto que yo no sabía y luego me enteré que ya debía a uno, debía al otro, debía al uno, debía al otro. Y ahí entonces tienes que hablar con tu hermano. Luego hablamos y él dijo, ya yo voy a pagar, pero nunca pagó. Y no solo fue ese tema, sino que ya vinieron personas de fuera de la iglesia que empezaron a venir acá y decir, esta persona me está debiendo. Esta persona entró a trabajar y se sacó tanta cantidad de objetos y ahora no solamente debe dinero, sino que está robando. Y era como, ¿qué? Y está viniendo a esta iglesia. Otra vez lo reunimos y no quiere. Entonces, un pecado directamente
y no quiere entender en decisión al final de la iglesia, mejor es, ¿sabes qué? Tienes que retirarte de la iglesia. Lo sacamos de la comunión. Y otro clásico que en muchas iglesias sucede es cuando una persona es el galán, ¿no? Un hombre o una señorita, como dicen, la jugadora, y que los ama a todos, ¿no? Hay señoritas que los ama a todos, o jóvenes que las ama a todas, ¿no? Y siempre, con todas las chicas está orando, y está orando, ¿no? En verdad. Y como están orando, están besándose y todo, y dice, todavía no le vamos a decir al pastor ni a nadie, porque todavía estamos orando, ¿eh? Estamos viendo si realmente seguimos. Es la clásica, ¿sí o no, hermanos? Se está atentando contra una persona y luego uno se entera, el pastor se entera y luego son 2, 3, 4 personas afectadas. Y no solo eso, a veces ya han cruzado líneas, ¿no? De relaciones sexuales. Hablas con la persona, trae los testigos y la persona dice, ya, sí, ya me di cuenta, me quedo con uno y al final sigue con lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, son casos en los cuales tenemos que decir, tengámoslo como pagano o como, dice Mateo, un cobrador de impuestos. O sea, lo sacamos de la comunión de la iglesia. O sea, ese es el proceso. Y hay muchos otros casos, ¿no? Que no alcanza. Pero en la iglesia de Corintios había un caso, ustedes lo leen todo, no vamos a leer los versículos, pero un hijo se estaba acostando con la mamá, con la madrastra. 1 Corintios 5, del 1 al 8, léanlo. Y yo voy a leer el versículo 6, porque era una iglesia avivada, hermanos, ¿no? Esos del poderoso de Israel. Pero estaban con todo, miren, dice, y es terrible ustedes que se jacten. Ellos decían, pero somos una iglesia de gracia. No, Pablo dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura, hablando del pecado, quitando a ese perverso. Ni siquiera lo llama hermano, hijo, no, es un perverso que está dentro de un pervertido que está entre ustedes. Entonces, serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son Cristo, nuestro Cordero, pues, cual que ha sido sacrificado por nosotros. O sea, ellos permitían, como eso les digo, ¿no? Sí, hablamos de la gracia, pero no de una desgracia. No una gracia permisiva, una gracia libertina, sino una gracia que santifica, una gracia que transforma, una gracia que nos lleva a cambiar. Esa es la gracia. Y hay una segunda oportunidad. Pero si hay esta persona que aún estaba en la iglesia y ellos estaban tranquilos y no hacían nada, no, la iglesia también tiene un límite, tiene un tope. Y ahí pone nuestro Señor cuál es el proceso en cuestiones de la disciplina. Versículo 18 al 20. La humildad y la corrección ahora encargada a la iglesia, dice, les digo la verdad. Entonces, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Este versículo en la Reina Valera, por la versión griega, dice aten o desaten, ¿no? Y ya estamos estudiando el contexto y creo que, bueno, vale recalcar que no tiene nada que ver con atar demonios y desatar bendición. Aunque algunos lo han sacado este versículo fuera del contexto para decir, ata tus demonios, ¿no? O átalos con cadenas y grillos, y átalos y mándalos al abismo para que no te molesten, ¿no? Y desata bendición sobre tu vida, no. Aquí está hablando, y me gusta la NTV como debe ser interpretado. Todo lo que ustedes prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan será permitido en el cielo. ¿Y a qué se refiere? Obviamente está hablando de la comunión y la disciplina. O sea, si a estos dos hermanos que les he mencionado en el caso les decimos, ¿sabes qué? Esta no es la iglesia para ti. Es mejor que te retires de esta iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Prohibiendo el ingreso a ser parte de la iglesia y se prohíbe en el cielo. Y si permitimos a una persona y le decimos, hermano, bienvenido, ven a la iglesia, eres parte de la iglesia y todo, estamos permitiendo ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo y esto está siendo permitido en el cielo. O sea, Dios ha delegado en estos casos esa autoridad a la iglesia. Por eso es que la iglesia debe estar siempre conectada con el Señor. Debe estar en sabiduría y en consenso, no es algo personal, ¿no? Ahora, la disciplina entonces
que está diciendo aquí siempre debe ser correctiva y no punitiva. Siempre debe llevar a la restauración. Siempre. O sea, esos pasos que hemos visto nos deben ayudar a corregir, no a castigar. O sea, nosotros, y yo no creo y no veo la disciplina como castigo, ¿no? Aunque hay algunas iglesias que lo usan como castigo y hasta a veces hacen pasar a las personas adelante, ¿no? Aquí confiesa tu pecado delante de todos. Yo no sé, en todos los años que ustedes han venido, los que tienen más tiempo, muchos han fallado acá, muchos han tenido pecados y yo no he agarrado, les he dicho, ven acá adelante, hermanos, y di delante de todos tu pecado, porque eso sería castigar, ¿no? La idea es corregir, la idea es restaurar, la idea es sacar adelante a las personas, la idea es que puedan servir, la pueden ser útiles para el reino de los cielos. Y el versículo 19 dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Y otra vez el contexto es disciplina y la comunión de la iglesia. Y otros han agarrado este texto para decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo en oración, todo lo que digamos, Dios lo va a hacer. ¿Será esto que quiere decir estos versículos? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque si yo me pongo de acuerdo con Dorquitas, vamos a ponernos de acuerdo porque dos dicen acá, vamos a sacarnos la lotería este fin de semana, vamos, el reventón. No sucede. Que gane el Real Madrid. No sé, no, hermano. Soy del Real, a la Madrid. Nos ponemos dos de acuerdo y va a ganar y pierde. Ah, entonces no funcionó mi oración. No, que ingrese a la universidad, me dicen algunos, pastor, ore para que ingrese a la universidad. Ya tengo paciencia, ¿no? Sí voy a orar, pero si tu hijo o tu hija no ha estudiado, entonces no sé si mi oración va a funcionar tanto, ¿me entienden? Más o menos me explico, hermanos, que no quiere decir que cualquier cosa que tú te pongas de acuerdo con dos o tres, Dios lo va a hacer. Sino lo que quiere decir aquí está hablando otra vez en la comunión y la disciplina. Es más, Juan 20:23 dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. O sea, está hablando en el contexto de comunión, de que en estos casos, primero, hablaste y no cambió. Segundo, traes dos o tres testigos. Tercero, insiste en su mismo pecado, llévalo a la iglesia. Entonces, no le perdona sus pecados, es que simplemente le dice, ¿sabes qué, hermano? Lo siento, esto no es el lugar para ti. ¿Estás retirado de la iglesia o no estás? Entonces sus pecados no son perdonados. Ahora, a esta persona en Corintios, Pablo dice, por eso léanlo del capítulo 5, del 1 al 8, dice, yo lo he entregado a Satanás. ¿Han leído eso, hermanos, o no? Yo lo he entregado a este hombre, a Satanás, ¿para qué? Para que se salve su alma. ¿Y cómo funciona esto? Es que a veces cuando lo dejas de la comunión de la iglesia, ¿no? De la iglesia, esta persona va a ser como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que llegó hasta comer de los cerdos, de la comida de los chanchitos y dijo, pero en mi casa puedo comer bien. O sea, puede estar tan incómodo y tan infeliz sumergido en su pecado que pueda decir, pero yo podría estar en la iglesia bien, alabando al Señor. Yo podría estar con mis hermanos. Entonces, a veces es retirar ese momento, la bendición de tener una comunión como iglesia, como hermanos, hasta que pise fondo y pueda reaccionar. Y créanme, hermanos, que muchos pecados, muchas personas, muchos hábitos pecaminosos, hasta que no pisan fondo, no se recuperan, no salen. Créanme, honestamente, ¿ah? Hay personas que, me vio, mientras nadie me descubre, sigo con mi doble vida. Pero cuando me descubre, ay, y cuando los demás saben, ay, ya me da vergüenza. Bueno, y pisas fondo, y a veces, hermano, eso ayuda. Ahora, respecto a la oración, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, dice, y estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos, y ahí está el secreto. ¿Cuándo responde Dios? Algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará, hermanos, ¿qué dice? Lo que le... O sea, es importante entender que Dios sí responde las oraciones, pero no está el truco
¿no? O la clave en que todos nos ponemos de acuerdo y todo lo que nos ponemos de acuerdo, 2 o 3, Dios lo va a hacer. Sí lo va a hacer, pero no siempre lo va a hacer. Y ahí ya me están confundiendo algo más. O sea, sí o no, pastor. Sí y no. Porque la Biblia tiene que ser, y cada versículo tiene que ser interpretado no solo al contexto, sino al contexto del libro, al contexto del testamento, y la oración en muchos casos nos dice, nosotros tenemos que persistir. ¿Recuerdan? Tienes que buscar, tienes que llamar, tienes que clamar. Sí, está también en nosotros, pero también está en la voluntad de Dios, en su soberanía de Dios. Y este versículo dice, si le pedimos algo que le agrada. Santiago también dice, ustedes no reciben porque piden mal. Solo piden para sus deleites, solo piden para su carne, solo piden. Entonces, por eso ustedes no lo reciben. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo el texto mismo nos dice? ¿Y qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que le agrada a Él? Miren, en una pequeña escala, si alguien vendría a mi casa, ¿no? Toca la señora de la tienda de la esquina y me dice, ¿sabe qué? Este señor le vengo a traer sus 6 packs de cerveza que su esposa ha pedido. Mi esposa. Dorquitas ha pedido eso. Bueno, ustedes que conocen a Dorquitas, ¿no? Y yo que la conozco de 30 años, yo diría, yo creo que usted se ha equivocado, señora. Porque eso no es lo que le agrada a mi esposa ni lo pediría. ¿Se dan cuenta? Usted se ha equivocado de casa. No, pero si es la señora. Digo, no, usted se equivocó. ¿Cómo yo sé lo que le agrada al Señor? Si no lo conozco, si no leo la Biblia, si no paso tiempo con Él. Y algunos piensan que solo las cosas buenas y son lo que Dios quiere para ti. En un sentido sí, pero ¿sabes? Nuestro Señor nos enseña algo respecto a la voluntad del Padre. Él estaba en el Getsemaní, Él estaba sudando gotas de sangre y Él estaba diciendo al Padre, ¿sabes qué? No quiero ir a la cruz, no quiero ser latigado, no quiero ser torturado, no quiero que me pongan una corona de espinas, no quiero que mis manos sean atravesadas, no quiero sufrir, no quiero esa copa de la ira. ¿Pero qué fue lo que dijo el Señor? No sea lo que yo quiero, sino lo que a ti te agrada. Y el Padre le tuvo que decir, pero tienes que ir a la cruz. Tienes que sufrir, tienes que morir, porque es la única forma que todos los pecadores como nosotros podríamos ser salvos. Pero Jesús fue sonriendo, Jesús fue feliz, agradable para mí. No, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que le agrada al Padre. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que a veces son cosas buenas que nos alegran, pero a veces son cosas que no nos alegran. Y nos pueden entristecer y nos pueden frustrar, pero al final el propósito de Dios se va a lograr en la vida de nosotros. Y el propósito de Él prevalece sobre nuestros propósitos. O sea, miren hermanos, en una teología de la oración entonces es esto. Primero, Dios sí se afecta por las oraciones de sus hijos, sí. Él ve el llanto, las lágrimas, el lamento, pero también, segundo, el mayor regalo no es la respuesta, hermanos, sino la comunión con el Padre. Y tercero, todas las oraciones son respondidas, ya les he dicho, ¿no? A veces dice sí, a veces dice no es mi voluntad, y a veces te dice espera. Y cuarto, la oración transforma nuestras vidas y las vidas de aquellos por quienes oramos. Ese es tener una perspectiva correcta de la oración. No agarrar y si este versículo pero me está dando, 2 o 3 nos ponemos de acuerdo y todo va a ser hecho. No, a veces te dice sí, a veces te dice no, pero después de tener este tiempo de oración, al final quien sale transformado, ¿sabes quién es? Nosotros mismos. Y no oramos porque haya realmente, oh Señor, míralo cómo estoy sufriendo y hazme el favorcito. No, sino al final entiendo tu voluntad. Sé lo que tú quieres hacer. Hermanos, la oración que Dios responde es aquella que representa su voluntad y su buen nombre. 20. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy entre
ellos. Y eso está hablando igual, ¿no? De la disciplina en la iglesia, que busquen sabiduría. Acá tenemos igual un grupo, un staff, que buscamos sabiduría siempre frente a cualquier caso, pero también algunos ven la referencia de un culto familiar, ¿no? Recuerden que no había iglesia como hoy hay iglesia, sino todas las reuniones eran en casa y Dios dice, Él también está en medio de ellos. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, Jesús encuentra más gozo en la restauración del hermano o la hermana que que estaba extraviado. Y número 2, la mejor forma de resolver los conflictos interpersonales es con una buena comunicación, hermanos. No murmures, habla. Comunicación asertiva. Y número 3, la disciplina en la iglesia debe ser usada con humildad para corregir y ayudar y no para castigar, hermanos. Y número 4, Dios responde las oraciones de su pueblo que son de acuerdo a su voluntad y su buen nombre. Que el Señor nos ayude. Recordemos muy bien esto, hermanos, que la gracia que hoy estamos pasando una situación, la recibimos, ¿ok? Es la gracia que también debemos de dar más adelante. O la gracia que tú uses para un hermano débil o un hermano que está pasando una situación, créeme, es la gracia que un día quizás tú necesites cuando te toque quizás. Espero que no sea, pero quizás te toque un día que has fallado, o a ti, o a tus hijos, o a tu familia, ¿no? Por eso vivamos en gracia. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, tú nos muestras la humildad a través de buscar a una oveja perdida. Y te alegras cuando una oveja es restaurada. Te alegras cuando una oveja regresa al redil. Y a la vez nos comparte, Señor, que ese es tu deseo, esa es tu voluntad. La salvación, la restauración de las personas que por una u otra razón hoy no están en la iglesia. Y queremos orar por aquellas personas que hoy tienen un problema o que están luchando con un pecado o con una debilidad en este momento y están escuchando esta enseñanza. Nuestra oración y mi oración es, Señor, que se arrepientan y regresen al redil, regresen a la iglesia. Pero también, Señor, nos ayudas a tener claridad respecto a los problemas o conflictos que puedan surgir en la iglesia, el proceso de disciplina con mucha humildad, con ánimos de restaurar, con ánimos de ayudar. Señor, que seamos una iglesia de gracia. La gracia, Señor, que hoy podemos otorgar a alguien que está con una debilidad o con un problema o con un pecado, Señor, al final sabremos que es la misma gracia que un día más adelante lo necesitaremos. Porque tu palabra nos dice que tengamos cuidado de pensar que somos firmes o estamos firmes y luego caer. Nadie está libre de caer. Nadie está libre, Señor, de cualquier situación. Solo es tu gracia que nos sostiene. Pero sabemos, Dios, que esa gracia que nos sostiene es la gracia que nos perdona y nos santifica y nos restaura y nos hace crecer. Tú seas glorificado, Señor, en la restauración de las personas. Gracias, Señor, una vez más. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.